Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio, Biblias al Descubierto, me complace el poder compartir con todos vosotros un audio diferente al cual estoy acostumbrado a subir. Quiero compartir con todos vosotros una pequeña reflexión, no sé si va a ser pequeña, es algo que Dios ha puesto en mi corazón y tiene que ver con nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual. Pero el punto fundamental, el punto central es ¿cuál es el propósito el cual tienes en tu corazón para este nuevo año, ¿no? Y bueno, estamos a 17 de diciembre, faltan apenas 2 semanas, quizás un poquito más, para cambio de año 2022. Y mire usted, quiero decirle algo, ¿no? Con todos mis respetos. ¿Cuántas veces muchos de nosotros, yo me puedo contar el primero, y lo digo para mi vergüenza, aunque ahora mismo no me avergüenza decirlo, pero es verdad, ¿no? Muchas veces me he propuesto, ¿no? O nos hemos propuesto muchas veces a pasar de un año a otro muchísimas cosas, quizás cosas personales, pero también sobre todo en el espíritu, ¿no? Espiritualmente, pues de orar más, de tener más tiempo en oración, de estudiar más la palabra del Señor, de evangelizar quizás más, pues de ayunar más, no sé, ya cada uno a nivel individual o personal, ¿no? Muchas cosas. A lo mejor han sido otros propósitos, ¿no? Digamos que ya seculares, ¿no? Ya de cada uno, ¿no? Bueno, voy a adelgazar este año, o voy a engordar, o no sé, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya es algo ya de cada uno en lo personal. Pero a lo que me quiero referir, hermanos, este año 2022 que vamos a entrar, si Dios lo permite, va a ser un año más. Y si ustedes se están dando cuenta desde que ha entrado esta pandemia, ¿verdad? Ha habido muchos cambios, muchas maneras de pensar. La sociedad a nivel mundial ha cambiado, ya no es la misma de años anteriores, simplemente por el hecho de no confiar los unos con los otros, aunque quizás las alturas que estamos ahora, a estas alturas, y ya pues a través de la vacunación, hay algo un poquito más de confianza en esa relación, ¿no? De los unos con los otros, yo estoy también vacunado, el otro también y tal, y digamos, ¿no? Que hay un poquito más de interactuar, ¿no? Los unos con los otros, pues a nivel global, ¿verdad? Pero usted sabe que todo esto, ¿no? Ha traído mucho cambio, mucha incertidumbre, mucha inseguridad, muchas personas que han perdido sus seres queridos. También hay muchas dudas de muchas cosas que no quiero entrar en detalles, pero sobre todo ha afectado en el sector, ha afectado en el sector de muchas áreas, tanto en el ocio como en hostelerías, muchos puestos de trabajo, muchas personas se han quedado sin sus puestos de trabajo, cómo no, también en el área digamos que cristiana, en las iglesias cristianas, se ha notado también, la verdad. Ha habido en el tiempo de la pandemia, hemos tenido que estar confinados en nuestros hogares, ¿verdad? Sin poder reunirnos con nuestros hermanos, sin poder escuchar al pastor en directo. Es verdad que hay que dar gracias al Señor por los medios de comunicación, las redes sociales. Hemos podido hacer, personalmente, y creo que muchos de ustedes igual, a través de las redes sociales, por Zoom, y nos hemos podido ver los hermanos, hemos podido de algún modo vernos y poder hablar, que todo eso está muy bien, y más que
cuando vivimos en lugares alejados, ¿verdad? Y bueno, a veces tener comunión con otros hermanos de otros lugares y tal, ¿no? Pero creo que la Iglesia, creo que estar reunidos como Iglesia, creo que creo que no es la finalidad, ¿no? De hacerlo por redes sociales. Creo que la finalidad de la Iglesia es de que estemos de alguna manera presentes, todos juntos, porque así es el diseño de Dios para con la Iglesia primitiva, ¿no? Se reunían por las casas, porque en aquel tiempo, y más en los tiempos de Nerón, había persecución por parte de los romanos hacia los cristianos y tenían que esconderse, tenían que reunirse por casas en secreto, ¿no? Para hacer los cultos y tener esa fraternidad de hermanos, ¿verdad? Y creo que esa es la Iglesia, ¿no? Cuando estamos físicamente todos reunidos y donde disfrutamos, gozamos de escuchar la palabra del Señor, de la comunión de los hermanos los unos con los otros, de las oraciones, de la fraternidad que tenemos, el tener relación los unos con los otros, de conocernos más, ¿verdad? Y creo que ese es el propósito. Ahora bien, mi pregunta es, hermanos, y seguimos, ¿no? Con ese tema, con ese hilo. Yo no sé qué se ha propuesto usted, pero yo a nivel personal, yo he fallado, ¿no? Como repito por segunda vez. Yo espero, hermanos, que como yo he fallado al Señor muchas veces, me he propuesto cosas y al final no las he podido llevar a cabo. Yo espero que, si Dios lo permite, les animo a que en este nuevo año que entremos seamos diligentes y seamos íntegros para con Dios, para que lo que nos propongamos en el Señor, oiga, lo podamos llevar a cabo. Que no lo dejemos a medias, como a veces nos ha pasado en ocasiones, con cualquier cosa, ¿verdad? Que nos hemos querido comprometer con el Señor o quizá con cualquier cosa secular, ¿no? De nuestras vidas, y nos hemos quedado a medias, o quizás no hemos llegado ni a medias. Pero creo que debemos de ser íntegros para con Dios. ¿Sabe usted? Creo que el verdadero cristiano, que hemos nacido de nuevo, se identifica, ¿no? Que el Señor ha cambiado nuestras vidas, que el Espíritu Santo produce en nosotros, como dice Filipenses capítulo 2, verso 13, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Dios produce a través de su Espíritu Santo en nosotros unos frutos, ¿no? Como dice en Gálatas capítulo 5, versos 22 en adelante. Al principio, un poquito más arriba, de Gálatas está hablando de las obras de la carne y después de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y creo que el cristiano verdadero se identifica por esos frutos, siempre y cuando no seamos personas que estemos fingiendo, ¿no? Porque es de la Escritura que enseña también, ¿no? Que el amor sea sin fingimiento. O sea, Pablo está dando a entender que parece ser que había hermanos que podían fingir el amor. Entonces, mi pregunta es, si podían fingir el amor, ¿se pueden fingir otros frutos? Sí, se pueden fingir otros frutos y llevar una vida religiosa. O sea, quiere decir, hermano Emilio, que en la Iglesia puede haber cristianos, entre comillas, que son religiosos, que creen ser salvos y no lo son. Sí, amén. Quiero enfatizar que la misma Escritura enseña que en la Iglesia, o sea, en la parábola de la cizaña y el trigo, ¿no? Hay cizaña y trigo. Y el Señor en la parábola como que habla, ¿no? De que envía a sus ángeles para que empiecen a segar. Y el Señor del campo le dice, no, déjalo que crezca la cizaña junto al trigo. Entonces en las iglesias siempre va a haber cizaña y trigo. La cizaña se va a conocer enseguida, porque las cizañas representan esos que realmente no son cristianos, que aparentan, que pueden fingir, pero que no han nacido de nuevo, que creen ser salvos, pero no lo son. Cuando no tienen el Espíritu Santo, se nota. Pues cuando viene la prueba, mire usted, y cuando viene la prueba, pues no pasan la prueba. Eso me recuerda a la parábola del sembrador, cuando es sembrada la semilla y cae en distintas tierras.
Cada tierra representa un corazón y Jesús la explica a sus discípulos. Y en la que caen entre caminos, la que cae entre pedregales, la que cae entre espinos, ¿no? La que cae entre en tierra seca, en fin, la que cae en buena tierra. Y el Señor les da una explicación, ¿no? Bueno, pues esos que caen entre espinos, entre pedregales, ¿no? Son aquellos que están representando que aparentemente, en un principio, el primero está claro, que el primero es cuando dice que vienen los pájaros y se llevan la semilla. Ellos son aquellos que escuchan la palabra, dice el Señor, y enseguida Satanás le roba, le quita la fe y se apartan al momento. Y luego están los otros que aparentemente crecen y dan evidencia que han nacido de nuevo. Pueden estar un tiempo en la iglesia, sí. Pueden dar evidencias que parece que se han convertido, sí. Puede incluso ser unas personas íntegras para estar siempre presentes en todos los tiempos de oración, de cultos, sí, cultos de oración, e incluso dan sus diezmos, sus ofrendas, y parece ser que están cambiando, gloria a Dios. Pero, como realmente no han nacido de nuevo, es apariencia, es todo un mero emocionalismo. ¿Qué ocurre? Cuando viene el tiempo de la prueba, de la tribulación, de la angustia, ya no les ves el pelo y se apartan. Entonces, como dice una de las epístolas, ¿no?, que escribe el apóstol Pedro, creo que dice, aunque estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay gente que dentro de las iglesias que pueden aparentar, pero no son cizaña. Y el Señor nos llama a que seamos trigo, que demos fruto para su gloria, que crezcamos espiritualmente, que maduremos espiritualmente. Y el propósito del Señor es que quiere que demos fruto. ¿Y sabe usted por qué quiere que demos fruto? Pues muy sencillo. Mire, si usted va al Evangelio de Juan, capítulo 15, Jesús se presenta como muchos de los yo soy de la carta de Juan. Yo soy representa la deidad, ¿verdad? Como que Cristo se presenta como que es Dios. Esto en el Antiguo Testamento, cuando Moisés está en la zarza ardiente, hablando con el ángel de Jehová, con el Señor mismo, y el Señor le llama a Moisés a redimir a su pueblo. Y Moisés, reconociendo que era torpe, ¿qué le dice? ¿Os recordáis, no? Que dice, Señor, si torpe en palabras, ¿cómo me dirijo yo al pueblo? ¿Y qué le digo? ¿Quién me envía? ¿Y qué le dice? Dice, yo soy ese que me envía. ¿Vale? Entonces creo, hermanos, que, sinceramente, hermanos, Cristo, que dice, yo soy la vid verdadera. Amén. Entonces, cuando el Señor dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, bueno, hablando de una manera metafórica, Jesús que se presenta como la vid, y una vid, usted sabe que es una vid, es el fruto el árbol del viñedo, y un viñedo tiene que tener fruto, tiene que tener uvas. ¿Y qué dice? Dice, el pámpano que no lleva fruto, que no está en mí, que no lleva fruto, será cortado y echado fuera. O sea, que mientras estemos arraigados a Cristo, tenemos que dar fruto para su gloria. Que si no estamos en Cristo, ¿sabe usted lo que va a hacer el que está en la vendimia, el viñador? Cuando coge el viñedo, o sea, coge el árbol de la vid y ve que no hay fruto, ¿sabe usted lo que hace? Poda aquellas ramas que están secas y no sirven y las corta. ¿Para qué? Para que puedan salir otras nuevas y den fruto. El Señor nos está llamando a dar fruto, a crecer. Y el fruto es algo producto del Espíritu Santo. Y si decimos que tenemos al Espíritu Santo, tenemos que dar fruto para Él. Amén. Tenemos que crecer espiritualmente. No tenemos que ser carnales. Amén. Porque ¿qué dice la palabra del Señor en Corintios? Muy fácil. Pablo los está amonestando a los corintios porque es una iglesia carnal. Y les dice de esta manera, ¿no? Yo voy a parafrasear, dice, vosotros
que debiendo de ser ya maestros, sois carnales, sois niños en Cristo, que debiendo ya de tomar vianda, comida sólida, aún tenéis necesidad de leche espiritual, de lo más básico. Ellos que estaban abundantemente enriquecidos con todos los dones y que tenían, vamos, que el Señor les había otorgado por su gracia toda clase de dones y vivían de una manera carnal. Entonces, vamos a ver, si a unos corintios, que en el tiempo de la iglesia primitiva tenían toda clase de dones y habían divisiones en la iglesia, habían divisiones, hermanos, y ustedes lo conocen. Habían grupos que se identificaban como unos eran seguidores de Pablo, otros seguidores de Pedro, otros eran seguidores de Apolos, otros seguidores de Cristo. Pero bueno, vamos a ver. Como decía el apóstol Pablo, y vamos a ver, pero ¿quién es cada uno de ellos? A ver, ¿quiénes son ellos? Ni yo, como decía, ni Apolos, ni yo somos algo. Nosotros somos los que sembramos la palabra de Dios, ni más ni menos, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que no podemos ser cristianos inmaduros. No demos fruto para el Señor. Por eso, hermanos, en estos 9 años que entramos, yo les animo, les aliento, les exhorto a que avancemos en el Señor, que lo que se propongan en este año lo llevemos a cabo. ¿Sabe usted por qué? Le voy a decir algo. En la epístola de Santiago nos enseña que dice, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Mire, Romanos capítulo 10, verso 10, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, Santiago nos enseña que no nos tenemos que conformar solamente con ser oidores. ¿Por qué? Primero, si yo me conformo solamente con escuchar la palabra de Dios, y no la medito, no la entiendo, no la comprendo, oiga, ¿cómo yo voy a crecer a nivel espiritual? No puedo crecer, no puedo madurar. Seré siempre toda mi vida un inmaduro. Pero si yo la palabra de Dios la escucho, la entiendo, y al mismo tiempo yo la pongo por obra, por eso dice, ser oidores y hacedores de la palabra. Si yo obedezco su palabra, si yo escucho, me pongo en oración, medito su palabra y la obedezco, a través de la obediencia viene la madurez espiritual, el crecimiento espiritual y la bendición de Dios. Porque Dios bendice a aquella persona que realmente pone por práctica, por obra, y que es obediente a su palabra. ¿Cómo Dios bendecía al pueblo de Israel? Cuando obedecían, ¿qué? Sus mandamientos. Jesús, ¿qué decía? El que me ama, ese guarda mis mandamientos, mas el que no me ama, ese no guarda mis mandamientos. Entonces, el Señor nos llama ¿a qué? A guardar su palabra. Amén. ¿Por qué es tan importante guardar su palabra? Por algo será que en el Salmo capítulo 150, que es el Salmo, discúlpeme, el Salmo 119, que es el Salmo más largo de toda la Biblia, con 176 versículos. ¿Por qué será? ¿Por qué será que es el capítulo más largo? Y los 176 versículos está hablando ¿de qué? De las Sagradas Escrituras, de la ley. Por algo es, ¿verdad? Por algo es. Salmo 119, 105, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. La palabra de Dios es una lámpara que alumbra nuestro caminar, que nos da luz para poder caminar en un caminar de rectitud y de equidad. Amén. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, que esté en nosotros, arraigado en nosotros, que demos fruto para su gloria. Y oiga, y se identifica enseguida a los hijos de Dios enseguida. Juan 1:12 dice, más el que, yo parafraseando, más el que cree en su nombre,
a ver si recuerdo bien cómo es. Dice Juan 1:12, dice: mas el que cree en su nombre y lo recibe, le da potestad de ser hecho hijo de Dios. No recuerdo muy bien ahora, muy bien, todo el versículo completo, pero pido disculpas, pero nos da a entender, ¿no?, que el que cree en el Señor Jesucristo, el que lo recibe, el Señor le da potestad de ser un hijo de Dios. Amén. Y necesitamos creer en Jesús, necesitamos recibirlo como Señor y Salvador, necesitamos arrepentimiento, necesitamos crecer, necesitamos madurar. Y todo esto, hermanos, nos va a llevar a que, si hay una integridad espiritual en nuestra vida para con Dios, si somos fieles para con Dios, si somos íntegros para con Dios, todo lo que nos propongamos en el Señor lo llevaremos a cabo. ¿Sabe usted por qué? Por amor al Señor. Porque cuando amas a Dios, temes o temo de ofender su santidad. ¿Y sabe usted? El verdadero sabio, el que es sabio de verdad y entendido, es aquella persona que tiene temor, respeto y reverencia hacia Dios. Y por no ofenderle, hacemos cualquier cosa porque le amamos. Y lo que hacemos, lo hacemos de corazón, con un corazón contrito y humillado, con un corazón necesitado de Dios, siendo y reconociendo que somos pobres en el espíritu. Oiga, necesitamos de Dios. Necesitamos cada día estar más cerca de Él. Por eso yo lo animo. Yo le animo a que en este nuevo año que vamos a entrar, en el año 2022, sea un año donde lo que nos comprometamos con Dios lo llevemos a cabo. Porque Dios no quiere que seamos una iglesia inmadura, ni una iglesia carnal, como eran de alguna manera los corintios. Ellos eran unos carnales y Pablo les tiene que molestar. Dios demanda una iglesia que crezcamos, que maduremos, que seamos de edificación, que propaguemos el mensaje del Evangelio, que ganemos almas para Cristo, que seamos como esos pescadores, como fue Pedro, llamado a evangelizar, que seamos Hebreos 12, 14. Que vivamos en santidad, como dice Hebreos 11:6, que sin santidad nadie verá al Señor. Seamos hombres y mujeres que seamos íntegros en toda nuestra manera de vivir y que podamos honrar al Señor, ¿verdad? Dice que el principio de la sabiduría, y eso es algo que antes y se me ha escapado, ¿sabe usted cuál es el verdadero sabio? El que tiene respeto y reverencia. Por eso Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Así que bueno, le dejo con esta pequeña reflexión. Que Dios le bendiga mucho. Un abrazo muy fuerte desde España. Y espero nuevamente poder ser de bendición con otro audio. Amén. Así que hasta la próxima. Y que esperemos que en este nuevo año que entremos sea todo para la edificación de nuestras vidas, en el sentido de que podamos honrar cada día más al Señor. Y toda nuestra vida ensalte y sea una alabanza a nuestro Dios. Quiero pedir disculpas por los ruidos que estamos escuchando de fondo. Ahora mismo me encuentro en la habitación y bueno, mi esposa está pasando a la habitación, le estoy diciendo no haga ruido, pero bueno, a veces es un poco complicado en una casa cuando hay tantos tantos como somos en casa ahora mismo. En fin, bueno, pues nada, muchos saludos y que Dios les bendiga. Bendiciones.